Séptima edición de Guatemala Fashion Week. Nos encontramos en nuestro último Fashion Talk de esta edición en una gran colaboración con un aliado que nos ha estado acompañando durante toda la semana y es el país de Panamá. Se unen a nosotros 3 personas claves para discutir un tema: la importancia de constituir un gremio de la industria de la moda. Por un lado, me acompaña Andrea Sousa, diseñadora de moda, fundadora y directora creativa de la marca panameña Sousa Pitti y actual presidenta de ADIMAP, Asociación de Diseñadores de Modas y Afines de Panamá. También nos acompaña María del Pilar Vázquez, abogada especialista en Fashion Law y con experiencia en constitución de asociaciones sin fines de lucro. Y de parte de Panamá Fashion Week está Alessandra Bueno, economista de profesión y productora de esta plataforma Panamá Fashion Week. Yo las voy a dejar en manos de Alessandra para que comiencen este conversatorio y nos vemos en un rato. Bienvenidas y muchísimas gracias por apoyar la 7ª edición de Guatemala Fashion Week. No se me ocurre un mejor conversatorio para finalizar esta jornada académica que hablar de la importancia de constituir una gremial en la industria de la moda. Hola a todos, muchísimas gracias, Juancho. Hola, Andrea, Pilar, ¿cómo están? Oigan, yo siento que es necesario hacer como, siento que es necesario hacer como un warning de que, no, o sea, acá vamos a hacer un cambio en el formato de la presentación para que sea más tipo conversación y no tan formal, a sugerencia de Juancho. Así que, bueno, yo voy a comenzar dándoles un poco de contexto de lo que es el sector moda en Panamá y luego ya vamos a entrar en el tema sobre el gremio y cómo se conformó ADIMAP y demás. Un poquito de historia. En Panamá, realmente el sector moda comenzó a formalizarse alrededor de hace 20 años, que, o sea, tal vez esto es una perspectiva un poco personal, pero desde que se empezó como a juntar la moda dentro de un solo evento, que en este momento fue Días de Moda Panamá. Antes de eso realmente habían diseñadores o personas que se dedicaban a producir moda, pero eran muy independientes y estaban, o sea, trabajaban como muy independientemente y sí, o sea, como que no existía un sector agrupado, por ponerlo de cierta manera. Y por más que Panamá siempre ha sido un país que se considera que tiene una herencia cultural súper rica, tenemos, por ejemplo, la pollera de lujo, que, o sea, que realmente tiene una técnica increíble que ni siquiera conozco, así que no voy a entrar en detalles de eso, pero, o sea, tenemos una herencia cultural muy rica en costura, en tradiciones artesanales de múltiples comunidades indígenas, pero en realidad, como gobierno, nunca se ha aplicado una política de Estado para promover un sector textil o la manufactura dentro del país. Yo creo que eso es porque somos un país de servicios, tenemos el Canal de Panamá y otros sources como de ingresos que no lo justificaban históricamente. Pero bueno, hace 20 años se comenzó a hacer el evento Panamá Fashion Week o Días de Moda en ese momento, y es así que surge la industria, quisiera decirlo, como que el grupo de diseñadores que se empiezan a conformar y unir. ¿Qué pasó? A través de los años, cuando se hacían acercamientos al gobierno o a instituciones para buscar apoyo para los diseñadores, era muy complicado porque cuando uno como que buscaba apoyo independiente para un solo diseñador o nosotros como organizadores de eventos o lo que sea, en realidad no nos veían como un grupo que fuera económicamente relevante, sino que lo veían como que, este es un emprendedor, o sea, como que muy independientes. Entonces, hace 3 o 4 años, finalmente, el grupo liderado por Andrea Sousa, que ahorita nos va a contar un poco sobre cómo fue ese desarrollo, se empieza a unir y empiezan a hacer esta asociación. Entonces, Andrea, no sé si comienzas por contarnos cómo comenzó ADIMAP y lo que, sí, un poquito de qué se trata, para los que no tienen idea de qué se trata una asociación de diseñadores de moda, que creo que es la mayoría de la gente. Y bueno, sí, cuéntanos. Bueno, primero que nada, gracias por este espacio, gracias por tenernos, gracias Ale por iniciar la conversación. Y bueno, sí, la historia de cómo empezó ADIMAP, cómo comenzó todo y cómo comenzamos a unirnos, va muy de la mano con todo lo que has dicho sobre el background de lo que era la industria de la moda en Panamá y lo que ha empezado a hacer.
Como tú dices, hace 20 años realmente la cantidad de diseñadores, por así decirlo, era poca. De 20 años hacia acá ya tenemos a mucha gente que lo ha empezado a estudiar como carrera, gente que se va afuera. Tenemos gente que se gradúa de Marangoni, que se gradúa de Parsons, que se gradúa de SCAD, de diferentes lugares que son reconocidos a nivel internacional y quieren regresar a Panamá a ejercer su carrera, pero se encuentran con que realmente no hay una industria todavía desarrollada para poder ejercerla de una manera como al 100%. Entonces, ahí empezamos el tema de, ok, ¿qué hacemos con todos estos diseñadores que están venidos, estudiados de otro país o inclusive aquí mismo en Panamá, en la Universidad Nacional o en Canexa, y quieren empezar a ejercer su carrera, pero se topan con que no, la cadena de la moda en Panamá todavía no se ha terminado de constituir? Entonces, empezamos a decir, bueno, para empezar a tocar la puerta a lo que es gobierno, para empezar a tocar la puerta a organizaciones privadas o a quien sea que necesitemos de aliado en el momento, no puedo tocar la puerta como Andrea Sousa, no puedo tocar la puerta como una marca individual necesariamente, porque lo que tú decías, no conformo yo sola un grupo económico que represente algo significativo para estas entidades. Entonces ahí empezamos a ver la necesidad de unirnos dentro de un solo paraguas para que cada vez que tocáramos una puerta o buscáramos un aliado, representáramos más para ese aliado. Y poco a poco poder ir construyendo la industria de la moda. Apenas la asociación ha empezado hace unos 3 años, así que estamos a pasos de bebé. Todavía no es que hemos logrado que la industria de la moda en Panamá termine de desarrollarse. Eso es un plan que viene de aquí a muchos años, pero ya lo hemos iniciado, que es lo importante. Lo primero al desarrollar los planes de una asociación, como venimos de una industria creativa, fue explicarle a los diseñadores, y eso duró más o menos 1 año y medio, la necesidad de la asociación. ¿Por qué estar bajo un mismo techo con mi competencia? Porque así es como lo ve mucha gente, y tal vez los que estén viendo este webinar lo piensen también. ¿Qué necesidad tengo yo de estar en un mismo techo con mi competencia? Y ahí es donde nosotros empezamos con una campaña ongoing que duró más o menos 1 año y medio, de explicarle a todos estos diseñadores que forman parte de la industria en Panamá: sin tu competencia, tu negocio no existe, tu marca no existe. Entonces necesitamos de nuestra competencia para poder hacer del mercado para poder hacer de nuestra oferta una oferta grande para un mercado cada vez más grande. Andrea, Entonces una por ahí pregunta. empezamos. Sí, cuéntame. ¿Tú piensas que, o sea, que en Panamá, cuando me comentas todo esto, como que en verdad tenemos tantos diseñadores súper talentosos que han estudiado afuera y demás? O sea, lo que me suena es que es como si hubiéramos comenzado al revés, o sea, como que primero, en vez de desarrollar primero la parte de manufactura y como que tener un sector textil, o sea, nos fuimos a la última parte, que era como que ya este concepto de diseñadores, pues de gente que agarrara la parte de producción y le pusiera un concepto. Entonces yo me pregunto, o sea, en Guatemala, Pilar, quizás que tú que conoces un poquito más del mercado de allá, porque Pilar es abogada y es experta obviamente en casos de Panamá, pero hizo su research sobre Guatemala. O sea, yo creo que en Guatemala es diferente la historia, porque allá, si no me equivoco, sí tienen un sector textil bastante importante. O sea, no sé a qué estoy tratando de llegar con esto, pero como que nosotros en Panamá tenemos diseñadores, pero no tenemos un sector textil, y siento que allá probablemente es como que al revés, no estoy diciendo que no tengan diseñadores, pero como que viene de una herencia, apareció Juancho, Dios, ¿qué estoy diciendo? No, no, que quisiera intervenir diciéndoles que yo creo que no importa el orden, yo creo que lo que importa es hacerlo. Y si Panamá no tiene una industria textil desarrollada, cada país tiene su fuente de Producto Interno Bruto distinta. O sea, no todos los países tienen que tener una industria textil y ese no tiene que ser el primer paso tampoco, porque Guatemala tiene una riqueza y una herencia textil no solo en materia prima, sino en técnica. O sea, Guatemala tiene más técnicas que la alta costura en París. Lo que pasa es que, bueno, ese mensaje todavía no se ha terminado de transmitir, ¿verdad? Y las técnicas ancestrales. Pero en Guatemala, a pesar de tener esto y tener organismos como AGEXPORT,
y como la comisión de Handmade, que sí, velan, protegen, pero aquí no hay una gremial todavía de diseñadores. Y, y la cantidad de diseñadores, no te apuesto que es menor en cantidad que los de Panamá. Y al final del día, Guatemala Fashion Week tiene 7 años, Panamá tiene 20 y Colombia Moda ya va a tener 35. Entonces, yo creo que es un sistema que es paso a paso y sí, nos encantaría haber tenido un orden, creo que todos hubiésemos querido eso, pero yo siempre insisto que lo importante es hacerlo. Es igualito a los emprendimientos. Yo creo que en Guatemala, yo que emigré para acá y tengo 4 años viviendo acá, nunca se imaginaron que iba a existir un Guatemala Fashion Week. Jamás. Había como una plataforma más local de diseño y de la nada surgió esta oportunidad de crear esta plataforma con el naming de una marca de carros de lujo muy importante y haber empezado con ese aval y después fue migrando a un evento más de marca e industria país. Entonces, yo creo que es como todo, es un experimento y lo importante es hacerlo. Ya no va a redundar más y dejo para que continúe. Sí, Bueno, Juancho, voy a yo tomar estoy de acuerdo. Ay, Perdón, perdón. Andrea, voy a tomar la palabra para ir en ese mismo orden y un poquito respondiendo a lo que Alessandra estaba comentando y lo que tú aportaste también, Andrea. Yo creo que, como dice Juancho, no hay un orden y tenemos que partir de la base que la industria de la moda no solamente es la industria textil. Correcto. La industria de la moda o los actores en la industria de la moda son desde el que cosecha el algodón en algún lugar, bueno, si es en tu país, pues mejor, hasta el que comercializa el vestido o la talla que está hecha. Es decir, es una cadena de personas, hay un blockchain ahí, una cantidad de personas que están y participan en la industria de la moda. Por eso es precisamente que en Panamá, ADIMAP, no solamente es la asociación de diseñadores de moda, que son obviamente muy importantes, que es la parte creativa, digamos, de la industria de la moda, sino que también convergen afines. Entre esos afines estoy yo, por ejemplo, que soy abogada especialista en fashion law. Entonces, yo creo que aquí hay varios temas súper importantes. Uno, la importancia del gremio es justamente lo que decía Juancho, la visibilidad, que es también un poco lo que estaba comentando Andrea, es nosotros como gremio, ¿qué podemos hacer? Tenemos un ejemplo importantísimo, yo creo que todas lo deben conocer y todas las personas que nos están viendo creo que lo deben conocer, que es Vístete de Colombia. Vístete de Colombia es justamente un impulso de una asociación civil que se ha gremiado y que ya lleva a más de 500.000 de personas que conforman parte de eso. Y Juancho nos decía algo muy interesante que yo desconocía de Guatemala, de que es en cuanto al tema de la textilería de ellos y las técnicas. Lo que está tratando de impulsar Colombia, por ejemplo, es eso, la moda colombiana hecha por manos colombianas, con textilería colombiana, por artesanos colombianos. Entonces, es un poco el mensaje que hay que transmitir como país. Eso va a constituir la marca país, o sea, la marca país de Guatemala, de Panamá, de Colombia es una, pero esta parte de la moda puede influenciar en esa marca país y en la visibilidad. Entonces, un poco más adelante, cuando ya vayamos tocando otros temas, podremos hablar específicamente cómo se puede conformar la asociación, pero la asociación y el gremio es importante para darle fuerza a la industria. Entiéndase la industria desde el más básico, la chica que pega las lentejuelas en el vestido, hasta el que la vende en el retail. O sea, todo eso es un conjunto de actores que participan en la industria y que precisamente pueden crecer y retroalimentarse si se agremian. Entonces yo creo que Andrea nos puede comentar un poquito más de lo que ADIMAP está haciendo justamente para la visibilidad de la industria de la moda en Panamá y lo que aporta como valor para sus agremiados. Sí, correcto, Pilar. Y me gustaría ahondar un poquito en el tema de lo de la cadena de la moda, la cadena de la industria de la moda, que lo describiste muy bien. Va desde que el que cosecha la semilla del algodón hasta al final el que termina vendiendo lo que es corporate al final del día. Entonces, y derecho de moda, y todo se involucra en la cadena de la moda. Es una de las cadenas, es una de las industrias con una cadena más grande a nivel mundial y más intrínseca. Y digo esto para
responder un poquito también lo que decía Alessandra, de que empezamos al revés. No empezamos al revés, empezamos con uno de los eslabones de la cadena. La cadena tiene tantos eslabones que realmente, si no es como por el que cosecha el algodón y el que termina vendiéndolo, no hay un reverso y un principio. Me explico, el medio puede tener diferentes lugares. Y yo lo que pienso es también que es muy importante recalcar que no necesariamente dentro de un solo país debe haber cada uno de los actores o cada uno de los eslabones de esa cadena. Por eso somos hoy en día un mundo bastante globalizado. Tenemos a Guatemala muy cerca, con una mano de obra increíble. Tenemos a Colombia muy cerca también. Entonces yo creo que parte de nuestro deber como gremio es ver cuáles son los fuertes de Panamá dentro de los talentos que tenemos dentro de la moda, que en este caso vienen siendo el diseño de moda. Se está desarrollando mucho el fashion look, por ejemplo, aquí tenemos a Pilar, los fashion stylists, por ejemplo, tenemos muchos productores de eventos de moda, que eso es súper importante también. Entonces, tenemos que reconocer o investigar bien cuáles son nuestros fuertes e impulsarlos, y esas que sean nuestras debilidades o escaseces, tenemos que buscarlas de nuestros países hermanos que sí las tienen y nos las pueden brindar. Entonces, para eso también está el gremio, para reconocer, identificar cuáles son esas debilidades y esas fortalezas, y poder abrirnos puertas con esos aliados, como nos gusta decirles, que ya vienen siendo organizaciones o países, para que nos brinden esas cosas que nos hacen falta. Y bueno, sí, aprecio Juancho de vuelta, no sé si quiere decir algo. Sí, no, tomando esa línea que acabas de mencionar, yo creo que la conversación empieza de esta forma. Esa alianza de la que tú hablas, obviamente, llegarle a ese proveedor o esa persona que hace esa técnica en otro país, ese es el último escalón, y yo siento que ese es el gran objetivo, porque yo creo que el mercado latinoamericano sí se tiene que unir, y particularmente la industria de la moda, porque ha costado por cada país que en verdad de parte del gobierno o de instituciones con estructura tomen en cuenta a esta industria. Entonces yo creo que si entre todos se tiene esta conversación y se crean estas alianzas verdaderas, es un gran paso, y lo estamos haciendo con ustedes, con Panama Fashion Week. Tuvimos también la participación de la plataforma de moda de Honduras, y yo creo que en este momento, sobre todo por el que estamos pasando, es importante darle continuidad a estas conversaciones. 100% de acuerdo. Sí, y bueno, siguiendo un poquito también por la línea que mencionaba Pilar, de ADIMAP siendo un gremio no solamente de diseñadores, les cuento, ADIMAP es la Asociación de Diseñadores de Moda y Afines de Panamá. Nosotros somos diseñadores de moda, somos productores de eventos de moda, somos abogados especializados en derecho de moda, somos fashion stylists, somos comunicadores de moda, fotógrafos de moda, personas que se dedican a la venta y exportación y reexportación de textiles. En conclusión, son muchos los miembros de ADIMAP, la diversidad, pero si forman parte de la industria de la moda, de la cadena de la industria de la moda dentro de Panamá, puede formar parte de ADIMAP. Y la razón por la que la hicimos así es porque realmente, comparado con otros gremios, otros sectores en Panamá, la moda sigue siendo bastante pequeña. Y nuestras necesidades, como es una industria creciente, no una industria pues centenaria como algunas otras, nuestras necesidades siguen siendo bastante básicas y siguen siendo las mismas en muchos aspectos. Entonces se decidió abrir ADIMAP para toda la industria de la moda, para tener un poco más de fuerza, una voz un poco más alta, para poder planificar no solamente pensando en un eslabón de la cadena, sino en todos los eslabones que existen de la cadena en la cadena dentro de Panamá. Y más adelante, de aquí a, no sé, unos 10 años, 15 años, cuando se logren los objetivos de ADIMAP y la industria empiece a desarrollarse a cada vez un paso más rápido, se dividirán los diferentes sectores dentro de la industria moda y se abrirá un gremio independiente de diseñadores de moda, uno de derecho, uno de abogados especializados en derecho de moda, otro de productores de eventos de moda, y ADIMAP pasará a ser, si Dios quiere, un consejo.
Ese es más o menos como la idea de haber creado ADIMAP de la manera que lo creamos. Andrea, hace un rato mencionabas sobre fortalezas y debilidades de cada industria o de cada país, si lo ponemos, o sea, si lo queremos ver así. ¿Cuáles consideras tú, o sea, en el tiempo que tenemos de haber establecido ADIMAP, cuáles consideras tú que son las fortalezas que tenemos en Panamá y cuáles son las áreas en las que piensas que toca como trabajar un poquito más de aquí a los próximos 10 años? Pilar, tú también puedes hacer un input de acá. Bueno, yo de lo que he visto desde que llevo trabajando en la industria en Panamá, realmente el lugar donde tenemos una de las fortalezas más grandes es en la parte creativa. O sea, nosotros tenemos mentes creativas con muchísimo talento en este país y eso incluye no solamente la gente que se encarga del diseño de una marca, de la dirección creativa de una marca. Me caen los audífonos, disculpa. Mi cabello siempre es un problema. No solamente la gente que se encarga, el diseñador que se encarga de la dirección creativa de una marca, sino también los fashion stylists. Tenemos muchas personas que se dedican al estilismo de la moda y que han logrado reconocimientos grandes dentro del país. Tenemos también mucho talento, pienso yo, en la organización, planificación, producción de eventos de moda, y lo podemos ver con Fashion Week, que es un evento que ha crecido desde días de moda hasta ahora, ha crecido a un paso muy steady, y cada año podemos ver que la producción es una producción más grande, mejorada. Creo que para eso tenemos mucho talento, para crear eventos de moda. Yo siento que la parte en la que nos faltaría un poquito desarrollar sería la parte de fashion business. Esa parte de quien agarra la creación y logra venderla. Esa parte de repente nos está haciendo un poco falta, y pues la manufactura en Panamá siempre ha sido escasa. Debo decir que se puede encontrar muy buena manufactura, pero es difícil porque es bastante reducida. Y en cuanto a sectores que están en desarrollo, y lo he visto ahora que Pilar ha entrado a la asociación y hemos podido conversar más con ella, y bueno, el taller que tuvimos en Fashion Week con Esija, etcétera, veo que el derecho de moda es algo a lo que debemos tenerle el ojo bien puesto porque se está desarrollando. Ahí siento que los abogados se están interesando en este sector y es súper importante para la estructura de la industria de la moda. Sí, yo concuerdo totalmente con eso. Para darles una referencia muy, muy por encima del tema, porque si no tendríamos, creo que 1 hora para hablar sobre el particular. El Fashion Law tampoco tiene muchos años. El Fashion Law, se habla de Fashion Law en el mundo anglosajón y derecho de la moda en Latinoamérica, aproximadamente en Estados Unidos como desde el 2005. Por aquí en Latinoamérica estamos hablando ya después del 2010, donde algunos abogados nos hemos interesado más en el tema del Fashion Law, y el Fashion Law no es más que abogados que están especializados en la industria de la moda y que entienden la industria de la moda, y evidentemente su asesoría está orientada más a ese sector. Cualquier abogado puede asesorar a alguien a establecer un negocio, un emprendimiento o algo, pero los que tienen alguna especialización en Fashion Law, pues al entender más hacia dónde va la famosa cadena que estamos hablando de los partícipes en la industria, pues puede aportar cosas y elementos más importantes, ¿no? En cuanto al tema de la conformación del gremio, debo decir que una de las cosas más importantes es la estructura legal que tiene esa conformación del gremio. Hablábamos hace un momento sobre el tema de la visibilidad. Para que haya formal visibilidad, para que ese gremio sea un gremio, digamos, con poder y que empiece a marcar en el Producto Interno Bruto, como mencionaba Andrea también hace poco, de las estadísticas, de lo que forma la industria, pues hay que darle una estructura legal. Y esa estructura legal viene dada, por lo menos en nuestro país, por las asociaciones sin fines de lucro, que también en Guatemala las hay, están reguladas en el Código Civil, por allí por el artículo 14 al 30 más o menos. También en Guatemala las asociaciones sin fines de lucro están reglamentadas déjenme buscar el detalle, si mi memoria no me falla, en el Acuerdo Gubernativo 512 del 98 y el Decreto 02 del 2003 establece las ONGs, que son las organizaciones no gubernamentales. Ahora bien,
En Panamá es bastante similar, nosotros funcionamos, tenemos ONGs, pero las ONGs por lo general están ligadas o relacionadas cuando el gremio o la asociación va a tener una vinculación más formal, como de captación de fondos o algo con el gobierno. En Panamá nosotros lo hacemos a través de asociaciones sin fines de lucro y tienen características bastante similares a las que he podido ver en la ley de Guatemala. Ahora bien, ¿qué es lo primordial? O sea, ¿qué es lo más indispensable cuando yo, uno de los actores del gremio, me junto con otras personas para conformar este gremio? El objetivo. El objetivo es lo primordial y la base de las asociaciones sin fines de lucro, al igual que las ONGs, son los estatutos. Y en los estatutos es donde es, digamos, como la Biblia del gremio. Ahí es un poco lo que Andrea nos comentaba hace un rato sobre cuáles son los objetivos y los fines que tiene ADIMAP y lo que quiere alcanzar. Eso debe estar bien establecido con una visión no cortoplacista, sino a mediano y largo plazo en los estatutos. Cuáles van a ser los órganos de control, cómo se van a tomar las decisiones, quiénes son las personas que lo van a conformar, cuáles son los objetivos principales y secundarios de la asociación, entre muchas otras cosas que un abogado pues les podrá asesorar. Pero básicamente eso es lo primordial y digamos que es como el fundamento y la base para la asociación y saber hacia dónde ir, porque esas son las hojas de ruta que va a seguir el gremio para desarrollarse en el campo en el que decida en tener su actividad, básicamente, ¿no? Bueno, Pilar, entrando... Ajá, dale, Andrea. No, es que iba a decir que, siguiendo un poquito la línea de Pilar de los objetivos y todo eso, pues no tengo los estatutos de ADIMAP aquí ahorita mismo, pero sí me gustaría hablar como de nuestros pilares, nuestras metas, nuestros beneficios, y yo creo que eso también son cosas muy importantes, como decía Pilar, para una asociación, tener claro cuál es el camino que quieres agarrar, tanto para la parte de estructura legal como para la parte de ejecución luego, y también los miembros ¿Sabes deben qué? tener claro. Me parece súper interesante, Andrea, que nos cuentes sobre pues sí, los objetivos que tiene ADIMAP y quizás, o sea, aparte de compartirnos los que están establecidos, quizás también compartir algunos que quedaron por fuera, como que, ok, esto no era tan importante en este momento o esto no era tan importante entre una hoja de ruta porque estos de acá son como más relevantes en Panamá. Bueno, empiezo por compartirte nuestros pilares. En ADIMAP resolvimos tener como pilares la competencia saludable. La vimos muy importante esto después de haber experimentado ese primer año de explicarle a los miembros, explicarle al sector moda por qué es importante estar bajo el mismo techo con tu competencia. Creemos que es importante impulsar la competencia saludable y que las personas entiendan la necesidad de tenerla. El trabajo en equipo, la educación continua, porque si bien aquí en Panamá pasa, tenemos una situación peculiar que no sé si de repente pasará en Guatemala también. Aquí lo que nos pasa es que como no tenemos marcas de moda grandes que puedan contratar a diseñadores cuando vengan de estudiar, cada diseñador cuando llega lo más común es que cree su propia marca. Entonces, cuando el diseñador crea su propia marca, deja de ser solamente creativo, empieza a ser también la cabeza del negocio, empieza a ser también la parte legal, empieza a hacerlo todo él. O sea, un emprendedor tiene un ecosistema de cosas que debe llevar a cabo, no solamente lo que estudió de diseño. Entonces, decidimos que la educación continua en diferentes sectores, como por ejemplo con Pilar hacemos todos los meses un webinar de Fashion Law. La educación continua es uno de los pilares más importantes de ADIMAP. Las prácticas responsables, porque si bien somos una industria que apenas está creciendo, queremos aprovechar eso para crecer de manera responsable, y la colaboración con terceros. Y entre nuestras metas están hacer comunidad, crear espacios de capacitación, servir como voz para la industria, buscar oportunidades en educación, reconocer el trabajo de la industria, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, establecer relaciones con entidades públicas y privadas, servir como plataforma de impulso para proyectos de nuestros miembros y crear oportunidades comerciales para nuestros miembros. Nuestros beneficios serían estar representado, que es más o menos lo que decía, lo que mencionaba Pilar. Una vez que formas parte de un gremio, estás representado por ese gremio.
Contar con una red de apoyo, el networking entre miembros de la industria, que es súper importante, porque al final del día, si yo soy diseñadora, necesito de los productores de eventos de moda, necesito de los abogados especializados en derecho de moda, necesito de los fashion stylists, entonces el networking es muy importante dentro de cualquier industria. Beneficios comerciales con eventos que hacemos para la venta de las colecciones, por ejemplo, que salen frescas del runway de este año ha sido un poco diferente, pero usualmente. Contar con Adimap como vitrina, ya sea de manera física en eventos que hagamos o en redes sociales o de manera digital, y oportunidades de educación y comunicación. Algunos de los eventos que hemos hecho para poder lograr estos objetivos, por ejemplo, en Multiplaza el año pasado, hicimos un evento justo después de Fashion Week que se llamaba El Espacio. Multiplaza es, bueno, imagino que Multiplaza es internacional, así que deben saber, pero es un mall, es el mall más, no más grande, pero más de lujo de Panamá. Y en un espacio del mall hicimos un setup como de racks y cosas que se veían bien, no les puedo mostrar la imagen, pero se veía súper bonito, todo súper chic, y teníamos a las diferentes marcas que habían participado en el Fashion Week con sus colecciones fresh off the runway para que la gente pudiera ir al mall y comprarlas directamente ahí, porque hay muchos diseñadores que no tienen sus propias tiendas. Nos hemos también involucrado con los artesanos, con la dirección de artesanías, porque creemos que es muy importante ese link entre diseñadores y artesanos, y hemos hecho paneles en la Feria de Artesanías para empezar conexión con los artesanos. Y bueno, ahora que estamos en pandemia, hemos hecho webinars y talleres virtuales sobre derecho de moda, sobre planificación de una corporate de moda, vamos a hacer uno pronto sobre storytelling en moda, hemos hecho otros diversos, y antes hicimos también físico unos talleres sobre producción. Una vez ya tienes tu colección, saber cuáles son los pasos para poder producir esa colección de una manera ordenada en taller. Hicimos otra de innovación en moda, que era como para aprender a hacer técnicas en 3D y impresión láser y cosas como esa. Y bueno, hemos tenido concursos de estudiantes también, con Moda 500, que fue por los 500 años de la ciudad de Panamá. Y tuvimos un evento muy importante para nosotros que se llamó Fashion Art en el MAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, que queríamos con ese evento poder comunicar, porque a veces se pierde mucho la noción de que, o se gana mucho la noción de que la moda es frívola, de que la moda es totalmente meramente comercial, cuando realmente la moda no ha dejado de ser un arte. Y entonces nuestra meta con ese evento era comunicar la moda sigue siendo arte. Y bueno, eso es un poco de lo que hemos hecho y nuestras metas y nuestros pilares. Antes de avanzar ya como a la parte técnica que Ujú. Pilar nos va a ofrecer, quisiera como cerrar, no cerrar, en verdad todavía tenemos tiempo, pero como que cerráramos este tema de lo que conforma Adimap con quizás que nos compartas los retos más importantes que han tenido quizás en las primeras etapas o el primer año, que sé que fueron muchos, como que en realidad, ¿cómo fue la recepción, la receptividad de, pues sí, los que componían el sector moda en Panamá en ese momento? ¿Cómo ha cambiado la visión que, sabes, como que es, o la aceptación o la apertura de todos los integrantes del sector moda hacia la asociación? O sea, yo viéndolo un poco desde adentro y desde afuera, he sentido que hay como un cambio gigante en la percepción de lo que era DIMAP de 3 años hacia acá, ¿sabes? Al principio la Claro. gente estaba como súper escéptica se dice, escéptica, y hoy en día en realidad como que creo que todo el mundo se siente parte de que era la intención inicial y siento que lo han conseguido, pero cómo ha sido, cómo fueron esos, como que, cómo fue ese trayecto de como que de que todo el mundo estuviera esto de qué se trata y no sé si me interesa o si me gusta, a la aceptación que tiene hoy en día. Claro, sí. Yo creo que nuestro reto más grande al iniciar fue que los diseñadores estuvieran interesados, o bueno, que los miembros de la industria estuvieran interesados. Fuimos solamente 20 miembros fundadores, quisimos haber tenido más, esto en un inicio, y esos 20 miembros duramos por los primeros 2 años. Esto, y como vimos en un principio que fue difícil llegarle a la gente y que entendieran o que pensaran que Adimap era necesario en su vida, en su vida laboral, en su vida profesional,
decidimos quedarnos esos 20 miembros, organizar bien lo que iba a ser ADIMAP, cuáles iban a ser sus metas, cómo íbamos a trabajar, nuestro plan anual a 5 años, comunicar en los próximos años la necesidad de una asociación. Entonces hicimos el trabajo de comunicar de los 2 primeros años, no solamente comunicar la necesidad de la asociación, sino empezar a hacer cosas, empezar a hacer eventos como el de Fashion Art, por ejemplo, para que los diseñadores y los demás miembros de la industria que en un principio estaban un poco reacios, pudieran ver desde afuera las acciones del gremio y decir, yo también quiero formar parte de eso, a mí también me gustaría estar en Fashion Art. Entonces yo creo que como se dice en inglés, it's leading by example. O sea, cuando tú ves que hay 10 diseñadores juntos en un evento en el Museo de Arte Contemporáneo y no pasó nada, nadie se copió de nadie, no, o sea, todos fueron beneficiados, entonces dices, bueno, me puedo beneficiar yo también. Creo que es un poquito, romper la barrera fue dar el ejemplo de que sí se podía hacer con estos 20 miembros que se atrevieron en un inicio. Pero sí, yo creo que la parte más difícil de ADIMAP fue que la gente pensara que necesitaba estar en ADIMAP o que no le iba a hacer daño, más que nada, estar en ADIMAP. Me parece súper natural esa reacción, porque al final del día son artistas. Y siempre, bueno, pues pasa mucho que los artistas son muy celosos de su trabajo, pero poco a poco la comunicación de ADIMAP creo que fue... sí, somos artistas, pero también debemos vivir de nuestro arte y para poder vivir de nuestro arte tenemos que crear comunidad, crear industria para que cada vez haya más oportunidades para todos. Entonces, yo siento que la recepción fue muy buena en esos 2 últimos años, porque cuando abrimos membresías pasamos de ser 20, hoy en día somos 150 miembros. Entonces, entre diseñadores de moda, productores de eventos de moda, derecho en moda, fashion stylist, fotógrafos de moda. Sí, pero yo sí creo que definitivamente nuestro mayor reto fue que los miembros de la industria dijeran, ok, necesito ser parte de una comunidad. Sí, inclusive me parece súper interesante la respuesta que ustedes tuvieron como que ante el COVID, que abrieron membresías, como que justo, ustedes abrieron membresías, abrimos, no sé si abrimos, membresías de ejemplo, no, abrimos, membresías en pleno COVID, haciendo como este formato de freemium, o sea, para que la gente como que se sintiera bienvenida, que no hubieran como barreras de entrada, y básicamente que tuvieran como un pequeño taste o sabor de lo que es ser parte de esta comunidad, que me parece que es brillante de parte de ustedes. Sí, para atraer a más miembros de nosotros. Ya pues que ustedes son las cabezas detrás de estas cosas. Por eso, sí. Y bueno, no sé si ya queremos como avanzar, porque ya ahora sí se nos está acortando el tiempo, a la parte un poco más técnica de lo que es componer la asociación, Pilar. Bueno, sí, como les decía hace un rato, lo primordial es tener los fines y objetivos claros y saber quiénes van a formar parte. Debe ser un grupo de personas que desee formar un gremio. En Panamá no hay un límite de personas para conformar un gremio, cuando digo un límite mínimo o máximo, pero siempre se sugiere... No hay un límite mínimo tampoco. Disculpa que, o sea, yo estoy haciendo preguntas para los que no somos abogados. Obviamente aquí en Panamá, para poder conformar una asociación sin fines de lucro, tienes que tener un board, ¿no? Que es como un board de directores o algo así. Y usualmente el mínimo que se utiliza son 3. Entonces siempre se sugiere que haya como un límite de mínimo 3 y que sea como hasta un máximo de 15. Y estoy hablando para lo que es la misma conformación. No estoy hablando obviamente para el gremio. El gremio ojalá que sea muchísimas más personas, evidentemente, ¿no? Entonces, luego que tienes tus objetivos claros y tienes las personas que van a ser como en nuestro caso, nuestra querida Andrea, la mastermind, además de otros más que fueron mastermind del tema. Entonces, asesorados o no, en el caso de Andrea, para los que no saben, Andrea es abogada también, no ejerce, pero es abogada, o sea que tiene una formación de abogada y tiene buenos conocimientos para poder poner en práctica. Es más creativa que abogada, pero eso también le sirve, ¿no? La formación, obviamente. Así es que, bueno, se hacen los estatutos. En el caso de Panamá, por ejemplo,
nosotros luego que hacemos los estatutos, tenemos que comparecer ante el Ministerio de Gobierno, que en Guatemala se llama el Ministerio de la Gobernación, si mi memoria no me falla, y tienes que presentar los estatutos para que emitan una resolución donde le darán personería jurídica a esa asociación sin fines de lucro, para luego entonces hacer una escritura pública y que quede inscrita en el registro público. Entonces así nace a la vida jurídica lo que sería la asociación sin fines de lucro, ONG, en el caso de que se quiera hacer una ONG que tiene unas estructuras muy similares también y requiere también de una resolución, una autorización del ministerio para conformar, para tener personería jurídica. Esto es así básicamente porque si no cualquier persona podría hacer una asociación sin fines de lucro y entonces podría decir que yo voy a ayudar a los niños no sé, pobres y voy a solicitar dinero. Evidentemente la asociación después de constituida como persona jurídica requiere otra serie de pasos adicionales. En el caso de los gremios de la industria de la moda, pueden estar adscritos o registrados en los ministerios de cultura, por ejemplo, en los ministerios de educación, porque uno tiene que hacer otra serie de formalidades ante la entidad de la cual rige el fin objetivo de tu asociación ONG. También, por otro lado, además de estar adscrito a ciertos ministerios, pues ya podrías tramitar cuentas bancarias, ya obviamente puedes tener obligaciones como una persona jurídica, ya eres un gremio formal y obviamente esa formalidad le da un poco más de seriedad y visibilidad a el mismo gremio, ¿no? Y le da una fuerza para poder pedir cosas, para poder hacer cosas interesantes. Algunas asociaciones sin fines de lucro, después que pasan por los respectivos ministerios que les comentaba, dependiendo del fin principal, pueden solicitar a los ministerios de Economía y Finanzas o a los que tengan que ver con el tema de Hacienda, algunas exoneraciones de impuestos para el caso de donaciones. No aplica para todas las asociaciones sin fines de lucro, pero puede aplicar para algunas, ¿no? Sobre todo las que están protegidas. Andrea habló un poco sobre el tema de que en Panamá, a través de ADIMAP, estábamos tratando de tener un acercamiento también con los artesanos y demás. Recordarles que también los artesanos, que por lo general vienen de pueblos originarios, también tienen protecciones legales y tienen, en algunos países como el caso del nuestro, tienen regulaciones legales que los protegen, inclusive todas las cosas que hacen. Entonces, por eso que también el Fashion Law es importante, por eso que es importante tener abogados que entiendan y comprendan de estas cosas para poder asesorarlos bien, ¿no? No los quiero aburrir con la parte técnica, porque sé que para el que no es abogado y sobre todo para los creativos esto es súper aburrido, pero bueno, por lo menos para que tengan una idea y un pantallazo de cuáles son las estructuras básicas y por dónde se debe empezar para constituirse formalmente como gremio, ¿no? Entonces, no sé si Alessandra o Andrea quieren aportar algo. Yo quisiera que explicaran algo que parece muy básico, pero yo creo que para las personas, digamos que no manejan el tecnicismo y dicen, bueno, ¿qué es una gremial de moda? ¿Cuál es la estructura? Hay un board, hay un presidente, hay una junta directiva. ¿Y cómo es ese proceso? Porque si bien hablábamos de que lo importante es hacerlo, entonces la persona que lo haga primero, que en este caso, digamos que formalmente Andrea tiene esta asociación, pero eso importa, o sea, alguien tuvo que haber estado de acuerdo con Andrea. ¿Cómo entra ahí la lucha de egos de yo soy un diseñador que tiene 25 años establecido en Panamá, cómo yo no voy a ser parte de la junta directiva? O la presidenta de Panamá Fashion Week dice, yo creé esta plataforma para impulsar, ¿por qué yo no formo parte de eso? Yo tengo voz y voto. Obviamente estoy diciendo nombres de peso, pero eso me causa demasiada intriga porque yo traslado esto a Guatemala y sería imposible no pensar que va a haber una lucha de egos y que mucha gente va a voltear los ojos y va a decir, porque tú eres la presidenta de la gremial. Entonces sí quisiera que explicaran cómo funciona. ¿Es el que tenga la iniciativa? ¿Cuál es el consejo? ¿Cómo se reúnen primero? ¿Se hace una votación? Andrea, antes de que cuentes la experiencia de Panamá, yo me voy a terminar a la parte técnica y era un poco lo que estaba mencionando hace un rato.
Luego que Andrea explique lo que es la génesis detrás de la estructura, tengo que decirte que para constituirla, evidentemente debe haber un board de directores o una junta directiva. Usualmente se pone también a un secretario ejecutivo, a un director ejecutivo, que vendría siendo como el que está por debajo de la junta directiva, que es la persona como que ejecuta. Básicamente la junta directiva en una asociación sin fines de lucro o una ONG es la que establece los planes y los proyectos que va a llevar a cabo esa asociación, y el director o secretario ejecutivo, cuando lo hay, porque puede no haberlo, pero cuando lo hay, es el que se encarga de ejecutar los planes. Entonces, específicamente sí tiene, o sea, legalmente tiene que haber una junta directiva. Y obviamente, cuando tú dices cómo es la lucha de egos, eso es lo que nos explicará Andrea ahora, y eso funciona de distinta manera. Yo he sido abogada de muchas asociaciones sin fines de lucro, en este momento como de 4, y he participado en estatutos de todas y eso, y quiero decirte que, por ejemplo, y para culminar mi intervención ahora, hace muchos años atrás, les hablo no quiero saltar la cédula, como decimos nosotros, pero 25 años de ser abogada, o sea, muchos, pero hace como 20 años atrás, yo era abogada de un grupo de creativos, o sea, creativos en la industria publicitaria, que obviamente la industria publicitaria ha migrado muchísimo. Y se preguntarán, pero también cómo fue, quién fue, y fue exactamente más o menos como dice Juancho aquí. Un grupo de creativos, que eran los creativos de las publicitarias más grandes de Panamá, decidieron unirse y crear este grupo o esta asociación sin fines de lucro, y les costó muchísimo al principio. Y después hicieron un evento que fue punta de lanza por muchos años, que ya no se hace, que era el Festival Caribe, que a lo mejor lo conocerán o les sonará. Bueno, creo que ustedes los tres son bien jóvenes, a lo mejor no se acuerdan porque hace un par de años que no existe, y fue una punta de lanza en Latinoamérica. Pero ellos también tuvieron sus issues cuando se juntaron y fueron como, digamos, los top de las agencias publicitarias que dijeron, nosotros somos los que vamos. Y después la gente se fue agremiando y fue migrando, y fue súper interesante. Yo creo que va a pasar o pasará igual en el gremio de la moda, y ya nos contará Andrea la experiencia como detrás de cámaras de lo que sucedió con Adimap, ¿no? Sí, porque bueno. yo creo, perdón, Andrea, yo creo que para resumir la pregunta que yo tenía, es maravilloso la iniciativa y, como les dije, para mí lo importante es hacerlo, pero ¿qué pasa si la persona que tiene la iniciativa no tiene la credibilidad? Puede tener la estructura, puede tener las mejores intenciones, pero también va acompañado de una segunda pregunta, Andrea: ¿cómo inspiras a los demás que tal vez no estaban alineados contigo? Porque eso también me da muchísima curiosidad, porque al final el objetivo de una gremial es unir. Entonces, sería maravilloso que todo el mundo estuviera en la misma página y que todo el mundo estuviera de acuerdo, pero es eso, cómo es la estructura y también cómo motivas a los demás para alinearse. Sí, yo creo que al final del día es muy difícil que todas las mentes del sector moda en cualquier país estén alineadas. Lo que creo es que uno trabaja con las que están alineadas y luego poco a poco va desarrollando esos planes para que pase lo que nos ha estado pasando a nosotros, que otras mentes creativas del sector ven los planes, cómo se están ejecutando y dicen, ok, yo también me puedo alinear, y poco a poco se van uniendo. Entonces, te voy a contar cuál fue nuestra experiencia. Nosotros decidimos hacerlo de la manera más incluyente posible. Todo empezó cuando Marie Claire Fontaine, la mamá de Alessandra, se sentó... Fundadora de Fashion Week. Ajá, exacto. Sí. Estábamos en una reunión, creo que Ale, tú estabas ahí, estábamos hablando como de la necesidad de unir al sector, etcétera, y que por qué no se hacía una asociación, esto, lo otro, y bueno, como a mí me es difícil decir que no a cualquier cosa, dije, sí, vamos, hagámoslo, y lo primero que hicimos en realidad fue hacer un listado de la gente de interés para la asociación, gente que, diseñadores activos, lo importante era que estuviesen activos, fashion stylists activos, otros productores de eventos de moda que estuvieran activos, y si no me equivoco, terminamos con una lista como de 100 personas. O sea, que tratamos de incluir a la mayoría de la gente posible, justamente porque sabíamos que cosas como esa, los dramas podían pasar y queríamos
hacer de esto, como quien dice, un gremio para el sector, o sea, un gremio del sector para el sector. Yo creo que, Andrea, te voy a interrumpir un ratito. Yo creo que algo clave aquí, que no necesariamente va a ser el mismo caso en todos lados, es que, o sea, como la iniciativa vino de la mano de no como que un solo diseñador, sino como un diseñador, un productor, y era un Exacto. diseñador joven, ¿sabes? Como que aparte que también era un diseñador joven, o sea, que el tema de ego todavía como que no era, como que, o sea, no era tan grave. Fue más fácil. O sea, yo quería hacer como un punto en esto de que los diseñadores jóvenes son la clave, porque los diseñadores que tenían más tiempo en la industria en Panamá, 30, 40 años, en realidad al principio sí fue como un poco difícil incluirlos. ¿Por qué? Porque ellos estaban como, o sea, no quiero como que echar a nadie al agua, pero sí estaban un poco como que sabía el tema de ego, de que yo tengo tanto tiempo en esta industria, como que yo tengo que tener cierta posición o tengo que tener no sé, cierto privilegio porque tengo más tiempo recorrido. Entonces, realmente lo que fue interesante, y creo que Andrea ahorita puede seguir con el cuento, es que en realidad la gente que se sumó al principio era mucha gente muy joven, o sea, diseñadores bastante nuevos para el mercado panameño. Y sí, bueno, sí, Andrea, dale. Bueno, entonces, sí, los 100 nombres y entre diseñadores de trayectoria, diseñadores jóvenes, productores, o sea, ahora una lista bien diversa, enviamos como la convocatoria para una primera reunión. En esa primera reunión, de los 100 habrán llegado 35. Entonces se les habló sobre el tema, etcétera. Se hizo una segunda reunión, habrán llegado 28. Se hizo una tercera reunión, llegaron 20. Entonces, al final se fueron quedando los interesados. Entonces, se hizo la convocatoria a las 100 personas, llegaron los que estaban interesados y se fueron quedando en el trayecto los que realmente estaban interesados. Entonces, yo creo que al hacerlo de esa manera, la gente se sintió incluida desde un inicio y ya fue cuestión de ellos decir, no estoy interesado ahorita mismo. Entonces nos evitamos un poco de dramas eso para mí sería un consejo, traten de incluir. Un poco de drama, pero no todos. No todos, ajá, pero un poco de No drama. todos. Todos. Y Siempre luego, va a haber algo. y entonces la manera de escoger, como quien dice, la junta directiva también lo hicimos de una manera súper políticamente correcta, por así decirlo. Lo que hicimos fue súper democrática. Dijimos, bueno, los interesados somos nosotros 20, ¿a quién le interesa? Los puestos de la junta directiva van a ser 7, ¿a quién le interesa ser parte de la junta directiva? Estos son los 7 puestos, este es el trabajo que involucra estar en este, en este, en este y en este. Entonces, ¿a quién le interesa? La gente se autonominó para los puestos que les interesaba y los 20 entonces hicieron una votación digital y de ahí se sacó la junta directiva. Entonces yo creo que sí, la clave estuvo en hacer todo lo más abierto, comunicar todo lo más transparente posible y hacer las elecciones de los puestos de la manera más democrática posible. Y al final la gente pues que estaba alineada con lo que estábamos explicando en esas reuniones fue la que quedó estando interesada y se quedó en el barco y hasta el sol de hoy son nuestros 20 miembros fundadores. Y bueno, ya después en el camino se va uniendo la gente cuando va viendo el trabajo que se va haciendo en la asociación y va pensando, yo también quiero formar parte de esa comunidad. Pero sí, drama siempre va a haber, siempre va a estar la persona que quería ser directamente invitada a ser presidente de la asociación y no quería pasar por ningún proceso, pero eso no se puede. Entonces, sí. Eso no es políticamente correcto. Eso no es políticamente correcto. Exacto. Y ya para culminar, yo sí quisiera que desde el punto de vista de cada una, y si se retroalimentan no importa, o si están alineadas en lo mismo, no importa, pero yo sí quisiera que partamos de una última pregunta muy básica, de cuál es la función de un gremio de moda, porque a mí me parece maravilloso lo que tú me acabas de explicar, que se creó y que son 20 y que se hizo de la forma más democrática, pero cómo eso se traslada a la realidad, porque yo creo que muchas veces una gremial queda como algo simbólico
y yo quisiera saber cómo ejecutan ustedes el gremio. ¿Ustedes protegen a los diseñadores? ¿Los ayudan a conseguir financiamiento? ¿Ustedes tienen un manifiesto que dice un diseñador es solo un diseñador si produce 2 colecciones al año de tantos looks mínimos? Me explico, o sea, ¿qué hace una gremial sin que no sea algo simbólico? Sí, bueno, ajá, ibas a decir algo. ¿No? Nosotros realmente, es que te escucho como un eco. Ok, nosotros realmente no hemos llegado a la etapa, y no sé si llegaremos en algún momento, de especificar lo que es o no un diseñador de moda. Es más, tratamos de ser bastante tratamos de dejar el tema a un nivel bastante amplio, porque nosotros en Panamá, al final del día, son creativos, y nosotros en Panamá contamos con muchos diseñadores de trayectoria que no vienen de estudios, que no necesariamente lanzan 2 colecciones al año, pero son los diseñadores de trayectoria que han abierto las puertas al diseño de moda en el país. Entonces tratamos de respetar mucho la manera en que cada quien es creativo. Sí pedimos para la asociación que tengas mínimo 1 año de estar ejerciendo como diseñador o como fashion stylist o como lo que sea, porque sí nos demuestra a nosotros que después de 1 año de recorrido quiere seguir recorriendo ese camino creativo. Entonces pedimos eso solamente como para saber que estás en el camino de la industria de la moda for good, pero no ponemos parámetros o un significado específico a lo que es ser un diseñador de moda, porque al final del día no es una carrera como lo es, por ejemplo, la abogacía, que necesitas tener tu idoneidad, o la medicina, o la arquitectura, que necesitas tener tu... Entonces, Pero sí. ahí viene el último escalón, y es lo que precisamente quería llegar a ese punto de que tal vez ahorita lo veamos así, pero yo sí creo que para que esto tome la seriedad que debe tomar, tiene que estar con el colegiado de abogados, y tiene que estar a la par del colegio de ingenieros, y tiene que estar a la par del colegio de médicos, porque obviamente va a tomar un gran proceso, y yo creo que están haciendo un labor espectacular, y yo quisiera ver esto pasar en Guatemala, y si Dios quiere que pase algún día otra vez en mi país, pero yo sí creo que para que agarre esa seriedad tiene que apuntar a eso, porque la industria de la moda tiene que llegar a estar a la par de la industria de la medicina, farmacéutica y todas las demás, porque a mis ojos es igual de importante. Entonces, como que si quisiera preguntarle a Pilar, desde el punto de vista legal o una formalidad, y tú que estás practicando el fashion law, sí sientes que deberían haber estatutos más rígidos, como para que una gremial tome mayor seriedad y no se quede en esa parte como simbólica. Ok, eso no es una pregunta netamente legal, entiendo por dónde vas. Yo creo que la parte que tú mencionas simbólica va a implicar un poco la seriedad de las personas que inicialmente la conformen, que es lo que explicaba Andrea hace un rato. La ejecución de los proyectos va a depender del capital humano que tenga la asociación. Como todas las asociaciones y como todas las sociedades, sean comerciales o no sean comerciales, si tienen un motor humano detrás que quiere ejecutar proyectos, que quiere hacer negocio, en el caso de las que se dedican al negocio, en las asociaciones sin fines de lucro, que hay de diversa naturaleza, en este caso el de la industria de la moda, que quieren hacer la visibilidad de la industria, que quieren hacer una profesionalización de la industria, que es lo que se está buscando en Panamá, que ese gremio logre objetivos claros y específicos, eso tiene que contenerlo los estatutos, y eso tiene que ir de la mano con las personas que están detrás de la asociación, es decir, con la junta directiva, porque es la junta directiva al final la que va a ejecutar esos proyectos. Entonces, esa es la clave, Juancho. ¿Quiénes forman la junta directiva? Y hablamos de los egos, y hemos hablado de quiénes tienen más experiencia o no, o quién quizás tiene más nombre o no. Yo concuerdo con Alessandra que los tiempos han cambiado.
Yo creo que los millennials tienen mucho que aportar, pero muchísimo. Tienen un estilo diferente de negocio y de trabajo a mi generación, que yo soy la generación, ni les voy a decir cuál es, pero es por allá después de la X, Y, Z. Mi generación es totalmente diferente. Yo tengo una estructura de pensamiento diferente porque yo crecí con, o sea, yo no crecí con la tecnología. O sea, yo la tecnología la adquirí siendo adulta. Entonces, la gente joven puede aportar mucho y yo creo que tiene más interés en ejecutar este tipo de proyectos, en salir adelante con este tipo de proyectos, que quizás una persona que sea contemporánea conmigo, que no digo que no las haya, porque hay de todo. Puede ser que una persona, un diseñador con mucho renombre o no solamente un diseñador, una persona que esté en la industria de la moda, que tenga muchos años en la industria, como es el caso de la mamá de Alessandra, que hoy me enteré pues que fue una de las propulsoras de la idea, que es muy creativa y que a ella se le debe, yo creo que la visibilidad de la industria de la moda en Panamá. Es una 100%. persona que ya tiene mucha experiencia, muchos años y estaba interesada en que esto se profesionalizara de alguna manera. Entonces yo creo que es que la gente correcta, o por lo menos que haya dentro de ese grupo gente correcta, que quiera ejecutar esos proyectos y esos planes para que esos objetivos, para que esa visibilidad, para que esa unión de la industria se pueda dar y se pueda profesionalizar, porque eso es lo que se quiere lograr. Y va Dejar, con el tiempo, claro, es lo que tú habías mencionado del Fashion Law. O sea, yo creo que tú mencionaste 2005 en sí, Estados Unidos. sí, Probablemente a ti en 1997 te hubiesen dicho ahí Fashion de Law quedar. y tú hubieses dicho, eso jamás va a existir. ¿Eso qué es? Me explico, o sea, Exactamente, hubieses dicho, eso jamás va a pasar. exactamente. Entonces, y por eso digo lo del colegiado de abogados y el colegio de ingenieros. Ahorita es inimaginable pensar que tal vez una gremial, sobre todo en Latinoamérica, porque en París sí existe y está a la par, ¿verdad? Sí. Pero digo, capaz ahorita es inimaginable, pero yo quisiera que este fuera el gran objetivo. Yo, Y yo, creo que entiendo más a qué te estás refiriendo y yo creo que ya va más, te voy a dar mi opinión, la parte de la idoneidad no pienso que es algo que a futuro necesite la industria de la moda, porque la idoneidad realmente es una herramienta que se utiliza para carreras que son técnicas y de las cuales la vida de otras personas depende, porque un abogado tiene literalmente la vida de otras personas en sus manos cuando lo defiende. Penalistas. Sí, bueno, penalista, sí. Yo no. Sí, penalista, o un médico o un ingeniero a la hora de tener que firmar un plano. Entonces, yo lo que pienso es, bueno, hablábamos de tomar en serio la industria de la moda como estas otras industrias se toman en serio. Yo creo que podemos ver el ejemplo de otros países como Estados Unidos o Italia, donde la industria de la moda se toma muy en serio y los grandes diseñadores tenemos muchos que son empíricos, muchos que nunca sí, estudiaron y que no podrían sacar una idoneidad si el día de mañana existiera una. Entonces, yo creo que más allá del tema de sacar una idoneidad, el gremio sí sirve, porque lo podemos ver con el CFDA, por ejemplo, en New York, sí sirve para avalar, como quien dice, el trabajo de un diseñador o el de cualquier miembro de la industria, con decir que es un profesional serio, que es un profesional de trayectoria, que es un profesional con el que puedes trabajar porque es ético. Entonces, de eso sí se puede encargar la asociación y es más, ya contamos con un código de ética, el cual todos los miembros deben seguir en su trabajo, en su vida profesional, laboral, fuera y dentro de la asociación. Y de no llegarse a cumplir ese código de ética que está disponible para todos una vez entran a ser parte de ADIMAP, la asociación puede sacarte de la asociación o la asociación puede ponerte una amonestación verbal, o sea, sí hay claro. ese tipo de herramientas que nos ayudan como asociación poder avalar a nuestros miembros. Creo que Sí, esa es la y gracias parte. por y gracias por la Ujú, aclaratoria porque yo me refería ujú, exactamente a eso y sí quería que lo mencionaras porque las personas que no conocen mucho el tema lo ven realmente como algo simbólico y no saben que en sí, verdad tiene un peso y que eventualmente puede migrar a llegar a ser como el CFDA, que no solo exacto, hace lo que mencionaste, sino que consagra carreras de una forma objetiva y pública y se logra. Y yo creo que eso también correcto. es como que el gran objetivo y bueno, ya para culminar, Alessandra, no sé si quisieras agregar algo de parte de Panamá Fashion Week y cómo esta plataforma precisamente avala y también le da credibilidad a muchos
diseñadores más allá del apoyo de la plataforma. Nosotros, por lo menos en Guatemala Fashion Week, sí tenemos un manifiesto que especifica cuáles son las condiciones para que los diseñadores puedan participar. Y me encantaría que mencionaras si Panamá lo tiene o cómo manejan ese proceso de selección. Sí, bueno, hay varios temas ahí en la pregunta que acabas de hacer. Por un lado, volviendo como al tema sí, del colegiado, que yo siento que es muy claro que en esta industria los indicadores de éxito son completamente diferentes, como de éxito, de pertenencia, son completamente diferentes a los otros, pero no significa que la seriedad sea otra, o sea, es como que son temas completamente aparte. Y pues para nosotros como Fashion Week era muy importante lograr esto, o sea, lograr que los diseñadores se agruparan, porque por mucho tiempo nos sentimos muy solos en la industria, o sea, nos sentíamos muy desamparados, por así decirlo, y también era esta cosa como que realmente cuando un diseñador necesitaba guía, ayuda, lo que sea, lo único que parecía haber en Panamá era este evento que los agrupaba, pero en realidad nosotros no podíamos, como quien dice, cargar, suena como algo negativo, pero cargar con esa responsabilidad solos, porque ¿sabes? Como que al final nuestra plataforma era una plataforma mediática, y sí, nos metíamos en otras cosas, ya sean de formación o apoyábamos diseñadores lo que se pudiera cuando eran invitados al exterior y eso, creando alianzas con otros Fashion Weeks internacionales, como que siempre hubo esa labor, pero en realidad sentíamos que se nos salía de las manos, y ver el gremio unido dentro de una asociación ha sido espectacular. O sea, para nosotros realmente como que Adimax se ha convertido en el canal de comunicación para llegarle al grupo de diseñadores que queremos llegar, o para llegarle a los actores de la industria. Por eso desde el día 1 Panamá Fashion Week o Fashion Week Panamá fue parte del gremio, justamente porque sentíamos que era como algo súper necesario para que la industria pudiera establecerse en Panamá. Y por supuesto que todavía falta bastante camino por recorrer, pero o sea, la estructura que ha logrado la Junta Directiva ha sido increíble. O sea, aquí los quiero como felicitar públicamente a Andrea, Pilar, porque de verdad que o sea, esto hubiera podido, dije, ser un intento fallido, o pudiera como que haber durado un par de años, o hubiera podido agarrar bandos, y en verdad se ha mantenido la asociación sumamente neutral y sumamente democrática y justa, y han hecho las cosas súper bien, que para un país latino como el nuestro es bastante sorprendente, porque aquí se maneja mucho el tema de, o sea, como que, no sé cuáles son las palabras, pero sí, el tema de favores y demás, y en verdad ustedes siempre se han mantenido al margen de todas estas cosas y lo han hecho súper bien. Y creo que eso es algo que se tiene que cuidar en cualquier país que decida hacer un gremio o una asociación nueva. Y pues sí, como decía Pilar, yo creo que la clave está en incluir a gente, no necesariamente que tenga cierta cantidad de años en la industria o que conozca de cierta manera la industria, sino gente que en verdad quiera trabajarlo, porque sí es bastante trabajo. O sea, no os dije que se va a hacer solo. Y lo otro es clave, consíganse una abogada amiga que le guste el diseño, o sea, como que es como Andrea o Pilar. No, de verdad, o sea, yo creo que la asociación probablemente no se hubiera podido hacer si es que no hubiéramos tenido una abogada dentro, que en este caso fue Andrea, Claro. Y al ahora final Pilar, siendo que nos está presidenta. ayudando con Sí, todo pero en esto. un principio, o sea, en una etapa inicial, Pero en fuiste verdad, tú sin la un inicial. El abogado acompañamiento. hubiera sido, no quiero decir imposible, pero hubiera sido súper unlikely que se lograra, porque hay muchos procesos legales y costos y no sé qué, ¿sabes? Como que, así que si hay otro tipo, o sea, jóvenes, busquen Saber gente de la la industria que estructura. no sean solo diseñadores, y consíganse un abogado que le guste. O sea, eso han sido las cosas que yo he visto desde afuera un poco y desde adentro, que son clave en el establecimiento. Bueno, gracias por resumirlo en esas 3 palabras. Yo también lo considero completamente clave. Y bueno, no me queda de otra que expresarles mi más sincero agradecimiento de parte de Guatemala Fashion Week. De la plataforma de Panamá Fashion Week siempre fue una referencia y una inspiración para nosotros, y ahora creo que nos podemos llevar una referencia y una inspiración de parte del gremio, y la verdad que espero que en un futuro estemos hablando de un gremio regional y luego de un gremio aún más grande con toda Latinoamérica, si Dios quiere.
Y bueno, me despido de ustedes, mil gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Tengan un Gracias a ti, excelente fin de Juancho. semana. Igualmente. Igual, chao. Chao. Chao.